Hola, ¿cómo andás? Te doy la bienvenida a Memoria Verde de Antonio Brailovsky, uno de los audiolibros socioambientales de Educación para la Acción. Esta iniciativa es impulsada por EcoHouse, una organización sin fines de lucro especializada en educación, incidencia, voluntariado y certificación ambiental. Para más información podés acceder a www.ecohouse.org.ar o buscarnos en las redes sociales. Para más información podés acceder a www.ecohouse.org.ar o buscarnos en las redes sociales. Mi nombre es Emanuel Pupo y te estaré acompañando a lo largo de este libro. A abrocharse los cinturones, porque arrancamos. Antonio Elio Brailovsky, Dina Fogelman, Memoria Verde, Historia ecológica de la Argentina. Prólogo. La historia no oficial. ¿Por qué volver a leer nuestra historia de otra manera? Porque a los argentinos nos falta el pasado. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX se construyó la llamada historia oficial, una forma de ver el país que transformaba a algunos hombres en héroes homéricos, caricaturas de bronce de sí mismos, y a otros en pérfidos villanos. Este recorte político de la realidad nos privó de lo más importante de la historia, que es su carácter de experiencia dramática, compartida por un pueblo. Y así como perdimos los rasgos humanos de próceres y malvados, también perdimos el país en el que se movieron, el ambiente que ellos conocieron y transformaron. En este libro hemos desarrollado una forma de pensar nuestra ecología y nuestra historia de modo entrelazado, lo que nos permite entender las dos de otra manera. Así aparecen explicaciones de hechos que, sin ese análisis, se nos presentaban anacrónicos, irracionales, antisociales o, por el contrario, excesivamente altruistas. En síntesis, poco comprensibles. Esta forma de pensamiento es solo una de muchas formas posibles, desarrollada sobre la base de la información obtenida acerca de algunos de nuestros recursos naturales, sus manejos, sus tristezas, miserias y éxitos, y sus consecuencias sobre la calidad de vida de las personas. Esta historia ecológica no es solamente una investigación sobre hechos lejanísimos de nuestro pasado, es también una herramienta de acción. Esperamos que el conocimiento nos ayude a incluir aproximación ecológica en nuestra vida diaria, no solo como actitud individual, sino inserta en hábitos sociales. Que podamos pensar en cómo construir y cómo evitar que se desnaturalice el medio ambiente, que nos entrenemos en hacer valer nuestro derecho a un medio ambiente sano. Nuestra experiencia como docentes y como ecologistas nos impulsó a catalizar esa forma de pensamiento. Nos importa que muchas personas comprendan que a esta altura del desarrollo científico, tecnológico, urbano y demográfico, el interés por la ecología no es una moda más, sino una imperiosa necesidad. A partir de ahora, sale de nuestras manos esta historia y es recibida por todos aquellos que con sus propias informaciones y sus enfoques coincidentes o alternativos rescatarán el pasado para construir en el futuro un país más verde. Capítulo 1. ¿Qué es la historia ecológica? A veces, leyendo un texto de historia, de economía o de otra ciencia social, tenemos la sensación de que se intenta construir una ciencia tan abstracta que ubica a las personas y a los grupos sociales en un espacio hipotético, más parecido a una mesa de billar que al mundo real. Pero, ¿no se nos está olvidando algo importante? Ninguno de los cronistas y viajeros del siglo XIX puede hablar de la sociedad sin vincularla a la naturaleza. Y esto nos viene desde siempre. ¿Acaso Heródoto no calificó a Egipto como un regalo del Nilo? También hizo una minuciosa descripción de la hidrología de ese río, que nos ayuda a entender al Egipto de los faraones, tanto o quizás más que el incesante recambio de las dinastías. La ecología, el uso humano de la naturaleza, la relación de las distintas sociedades con el orden natural están siempre presentes en los textos históricos clásicos. En el Antiguo Testamento hay leyes que ordenan no destruir los bosques, ni siquiera en caso de guerra, que no es hombre el árbol del campo para venir contra ti. Deuteronomio 20:19. Del mismo modo, podemos imaginar la conmoción que para Noé, pastor de ovejas, significó la orden de salvar también a los lobos. Ovejas y lobos, cedros del Líbano en el Antiguo Testamento, los lirios del campo en el Nuevo, la contaminación y los ruidos de la Roma imperial en las sátiras de Juvenal, y los nuevos recursos naturales como el amianto, el petróleo y el carbón de piedra en la obra de Marco Polo. Desde siempre, la historia nos viene unida al marco natural, aunque este enfoque había comenzado a debilitarse hacia fines del siglo XIX. Ya Alberdi opinaba que si, en vez de estudiar la historia civil y administrativa de la América colonial,
sus políticos modernos hubiesen estudiado su historia natural, es decir, el suelo que habitan y los elementos de riqueza que son poseedores inconscientes. Comprendían que si la guerra es la causa que la empobrece y endeuda, la paz es la causa que puede enriquecerla y sacarla de la pobreza, por sus artes favoritas, que son la industria y el comercio. Es decir, que entender la naturaleza nos da más claves que la sola historia humana. Pero hablar de historia ecológica y relacionar las condiciones naturales con la evolución social y política no significa adoptar una actitud determinista. Como veremos más adelante, el medio natural condiciona, influye, moldea, pero es, a su vez, construido o arrasado por las diferentes sociedades humanas que en él se asientan. Esta relación entre naturaleza y sociedad es extremadamente compleja y sutil, nada tan lejano, entonces, de la enorme simplificación de Sarmiento al sostener que la República Argentina está geográficamente constituida de tal manera que ha de ser unitaria siempre, aunque el rótulo de la botella diga lo contrario. Su llanura continúa, sus ríos confluentes a un puerto único la hacen fatalmente una e indivisible. No hay que quejarse de Buenos Aires, que es grande y lo será más, porque así le cupó en suerte. Deberíamos quejarnos antes de la providencia y pedirle que rectifique la configuración de la tierra. Hay una amplia gama de puntos de vista intermedios que van desde Alberdi, la naturaleza como disponibilidad de recursos, hasta Sarmiento, la naturaleza como condicionante social y político. Entre ambos, la naturaleza puede ser obrador o destino. Puede ser el deslumbrante encuentro con la tierra prometida, como Alberto Gerchunov, o la determinación de nuestra forma de vida, como en Ezequiel Martínez Estrada. Pero estos son, en todo caso, puntos de vista literarios. En la actualidad, las ciencias sociales han olvidado la ecología y cuando la encuentran no saben qué hacer con ella. Veremos un poco por qué. Ecología e interdisciplina. La historia comienza a fines del siglo XVIII, con la Revolución Industrial. El auge del maquinismo impuso la división social del trabajo. Los antiguos artesanos capaces de hacer por sí solos un producto entero fueron reemplazados por obreros que toman partes cada vez más pequeñas de un objeto que sienten cada vez más ajeno. Autores con enfoques tan distintos como Adam Smith y Karl Marx nos han dejado brillantes testimonios de cómo el viejo maestro relojero fue dejando paso al obrero que pinta las letras en los cuadrantes, al que coloca los ejes o al que ajusta las manecillas. Decenas de personas hacen con mayor rapidez y eficiencia el trabajo que antes realizaba una sola. Allá arriba, alguien distinto de ellos velará por el sentido del producto terminado. Lo que ocurría con la fábrica era tan evidente y tenía tantas implicancias sociales que a menudo olvidamos que con la ciencia pasó lo mismo. La división social del trabajo significó cortar el conocimiento en multiplicidad de pedazos, cada vez más pequeños. El argumento era seductor. Hoy la ciencia es tan compleja que ya nadie puede repetir la proeza de Leonardo da Vinci, de abarcar por sí solo todos los campos del saber humano. Pintar, diseñar máquinas para volar, construir fortalezas e inventar telares sería en el futuro obra de personas diferentes. Así, la respuesta de la ciencia ante la complejidad del mundo fue compartimentarse en disciplinas cada vez más aisladas unas de otras. Así se formaron los especialistas, definidos a veces como aquellos que saben todo acerca de casi nada, ya que para profundizar sus conocimientos tienen que reducir cada vez más su campo de acción, y generalmente sin tener idea de lo que hacen los otros especialistas. Pero el mundo no es un conjunto casi infinito de pequeños aspectos investigables, sino que es una totalidad. Esto, que hoy nos parece evidente, fue como todas las cosas obvias, tardíamente asimilado por nuestro sistema científico y tecnológico. El avance no fue gratuito por repentina iluminación, sino que tuvieron que ocurrir situaciones catastróficas para poder aceptarlo. Esas situaciones se presentaron precisamente cuando nuevos emprendimientos con alta tecnología parecían prometer el progreso ilimitado. La gran presa de Asuán, los superpetroleros, las centrales nucleares, las enormes plantas químicas. En todos estos casos, los éxitos de ingeniería se vieron empañados, cuando no cuestionados, por los desfavorables impactos que generaron sobre el medio ambiente por no haberse planteado las previsiones multidisciplinarias del caso. La presa de Asuán deprimió la agricultura y las pescas egipcias, y para colmo de males, multiplicó astronómicamente una enfermedad grave llamada esquiotomiasis. Los superpetroleros, cuando se averían como cualquier barco, cubren con imparables mareas negras, rojas, las costas destinadas a usos pesqueros y turísticos. Las centrales nucleares evidenciaron no ser tan seguras para el medio ambiente como afirmaron sus constructores. Los habitantes de las ciudades que orgullosamente instalaron plantas químicas a veces tienen que elegir entre quedarse en casa
o salir con máscaras antigas. En todos los casos, se podría haberlo previsto antes, en lugar de justificarlo diciendo que el deterioro era el precio que se debe pagar por el progreso. Pero cuando aparecieron explosivamente los problemas del medio ambiente, las ciencias tradicionales fueron incapaces de resolverlos. Hacía falta una concepción integradora que fuera capaz de conciliar la biología con la ingeniería, la agronomía con la historia. Pero, ¿cómo se arma una combinación de ciencias? ¿Con qué criterios y método pueden usarse y combinarse resultados originados en ciencias diferentes? Pero, ¿cómo se arma una combinación de ciencias? ¿Con qué criterios y métodos pueden usarse y combinarse resultados originados en ciencias diferentes? Y para eso sirvió el método de la ecología, ya que esta ciencia no suma o agrupa hechos, lo que hace es estudiar las interacciones entre esos hechos, estudia los ecosistemas o sistemas ecológicos, donde lo fundamental son las relaciones entre sus elementos componentes. El concepto de sistema significa que esas relaciones no se producen al azar, sino que resultan de ordenamientos y funcionamientos de escrituras organizadas de formas determinadas. Tampoco los cambios y reordenamientos son al azar. Hay presiones naturales y de origen humano que los provocan. A menudo se trata de hechos estudiados por las ciencias diferentes. Para estudiar la vida en una laguna, el ecólogo pedirá información a la botánica, la zoología, la climatología, la hidrología, la geomorfología, que le darán todos los datos necesarios sobre ese conjunto de seres vivos, sobre su ambiente, sobre sus interacciones. A partir de eso, hará un modelo de comportamiento que le permitirá predecir hechos en función de otros que vayan ocurriendo. De manera que la unión pareció lógica si la pregunta es ¿qué le va a pasar a esa laguna si la seguimos contaminando? El ecólogo será el más indicado para contestarla. Hasta aquí estamos hablando solamente de ciencias naturales. Pero si la siguiente pregunta es ¿por qué la estamos contaminando? La respuesta solo podrá provenir de las ciencias sociales. El paso siguiente fue unir ambos enfoques, el de las ciencias naturales y el de las ciencias sociales, en una perspectiva amplia que tuviera en cuenta las interacciones entre la naturaleza y la sociedad. El método usado es el de la ecología, es decir, el estudio de las interacciones, pero los contenidos van mucho más allá. Siguen analizando las relaciones entre carnívoros y herbívoros, pero también las formas de apropiación social de la naturaleza. De ese modo, se hizo posible recuperar el nexo entre historia y ecología, que nos venía desde las épocas de Heródoto y que en el último siglo habíamos perdido. Las relaciones sociedad-naturaleza. En este libro vamos a estudiar las interrelaciones entre naturaleza y sociedad en la Argentina durante sus diferentes etapas de desarrollo histórico. El concepto de las relaciones sociedad-naturaleza surgió del análisis ambiental en América Latina, y no por casualidad. Se contrapone al concepto de relaciones hombre-naturaleza que durante gran parte de este siglo primó en los países desarrollados como forma de diluir responsabilidades sobre consecuencias criticables del mal uso de la naturaleza y que sirvió, por ejemplo, para atribuir la mayor parte de las culpas ambientales a la superpoblación, de preferencia la del tercer mundo. Hablar de sociedades implica partir de la base que no son los individuos quienes usan la naturaleza, sino las sociedades que los agrupan e involucra una evaluación crítica de las decisiones tomadas por quienes las manejan. El concepto adquiere su más amplio sentido cuando se lo analiza como resultante de los estilos de desarrollo que han prevalecido históricamente. En otras palabras, la hipótesis que guía este trabajo y que se aplicará al análisis de numerosos ejemplos es que los estilos de desarrollo elegidos o impuestos por los países de la región han determinado y se han expresado a través de diversas formas de interacción sociedad-naturaleza. En este trabajo se procura demostrar que las condiciones ambientales de un país están íntimamente vinculadas con el estilo de desarrollo y con las sucesivas fases de desarrollo por las que ese país atraviesa. Enfoque metodológico. La mayor parte de los estudios sobre el ambiente se centran en la descripción del estado actual de los procesos ambientales y en su representación geográfica. A menudo se habla de las condiciones del medio como resultantes de la actividad humana, per se, sin una estricta vinculación con situaciones históricas concretas. Pensamos, sin embargo, que los problemas del medio ambiente se vinculan con la forma en que una sociedad concreta utiliza su base natural, de qué manera la emplea para satisfacer sus necesidades y por qué lo hace de esa manera particular. Cada sociedad humana establece una relación diferente con la naturaleza, aprovecha distintas porciones y aptitudes de la naturaleza que, como vimos, se
organiza en ecosistemas. Esas porciones de las que se extrae un aprovechamiento económico actual o potencial se denominan recursos naturales. Diferentes sociedades utilizan los recursos naturales de distinta manera. Dan un uso productivo a unos, depredan otros, mantienen otros sin utilización. El vínculo material entre unas y otros son las tecnologías, como conjuntos de conocimientos y habilidades aplicados a la explotación de los recursos. Su forma de uso depende del conocimiento tecnológico, pero se vincula también con aspectos económicos y de proyectos y modelos sociales y culturales. Aunque cueste creerlo, para los conquistadores y colonizadores españoles, la ciudad de Buenos Aires estaba rodeada por un desierto que algunas crónicas califican de horrible. Un espacio cubierto de pajonales por el que podían caminarse 200 leguas sin ver un solo árbol y que no cumplía ninguna función importante. Hoy llamamos a este desierto la Pampa Húmeda y es una de las bases principales de la economía nacional. Cada organización social, entonces, tiene una relación diferente con la naturaleza. En consecuencia, son distintos los impactos de sus actividades sobre el medio y, por supuesto, también son las consecuencias ecológicas y sociales de estas actividades. La complejidad de estas interrelaciones es aún hoy poco evaluada por la mayor parte de los desarrollos científicos. El avance de la especialización ha llevado a olvidar el carácter histórico de las relaciones entre sociedad y naturaleza. Así, los especialistas han inventado una historia sin naturaleza y una ecología sin sociedad. En este libro las hemos unido y estas interacciones nos muestran un aspecto desconocido de nuestro país. Definiremos al ambiente como la resultante de interacciones entre sistemas ecológicos y socioeconómicos, susceptibles de provocar efectos sobre los seres vivientes y las actividades humanas. Esta definición destaca especialmente el concepto de sistemas, tal como se describieron al hablar de ecosistemas, y el de interacciones, ya que ninguno de los sistemas componentes es exclusivamente definitorio en la formación del medio ambiente. El análisis de las relaciones sociedad-naturaleza que aquí se presenta es concebido como una aproximación al análisis de sistemas complejos, con un enfoque diacrónico, en tanto incluye un estudio evolutivo de dichas relaciones. Las características interdisciplinarias del enfoque plantean determinadas peculiaridades metodológicas, porque cada uno de los sistemas sintetiza a su vez interacciones inherentes a una amplia gama de especialidades del campo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Más concretamente, los componentes de esos sistemas y de sus interacciones que se consideran más importantes en la construcción del medio son, en los sistemas ecológicos, la calidad, tipo, estabilidad, renovabilidad, etc. y cantidad, efectiva y potencial, de los recursos naturales pasibles de explotación, es decir, comenzamos inventariando qué recursos naturales tenemos para después analizar qué hacemos con ellos. Por ejemplo, cuando se construyeron las cloacas de Rosario, se discutió si se las hacía terminar en el río o se les daba algún otro destino, y la inmensidad del Paraná fue el argumento más concluyente. Durante casi un siglo, el padre de las aguas recibió pacientemente miles de toneladas de materias fecales que se ocupó de biodegradar y devolver después a los ciclos naturales. En este caso, estamos hablando de recursos que estaban antes de que la sociedad se constituyera, pero en ocasiones nos encontramos con recursos que son obra humana, como veremos qué ocurrió con el paisaje y el suelo pampeanos, que son resultado del trabajo humano, tan artificiales como puede serlo una ciudad. En los sistemas socioeconómicos, la estructura de relaciones establecidas entre los hombres a efectos de la producción a escala nacional e internacional. Un ejemplo significativo es el cultivo de cereales en la región pampeana. Planteado inútilmente por Belgrano, fue necesario que se modificaran las relaciones sociales locales e internacionales para que esos ecosistemas fueran utilizados de esa manera durante el proyecto de la llamada Generación del 80. En los nexos tecnológicos, el grado de desarrollo de las tecnologías productivas utilizadas y sus modalidades. La tecnología es el instrumento de apropiación y de transformación de los recursos naturales. Cada tecnología tiene un impacto ambiental preciso. Es distinto que estemos inyectando en el ambiente pesticidas o detergentes biodegradables o materiales radioactivos. Del mismo modo, efectuar rotaciones agrícolas ganaderas tiene efectos diferentes de no hacerlas. No se trata solo de una contraposición entre tecnologías antiguas y modernas, sino de detectar la especificidad de la incidencia de cada una de ellas sobre el ambiente. Las interacciones dinámicas de estos tres componentes complejos determinan, en cada una de ellas, las fases de desarrollo del país.
cierto modo de utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, lo que implica cierto tipo de racionalidad económica y política en la utilización de esos recursos, cierto modo de utilización del espacio nacional, rural y urbano como reflejo de las relaciones productivas. Ambos modos de utilización están interrelacionados. En el fondo, son facetas de la misma cosa. El modelo basado en la explotación de plata del Potosí organiza el espacio a su manera, transforma el país en un largo camino entre las vetas de plata y el puerto por el que el metal sale a la metrópoli. Esta interrelación determina en cada tiempo y espacio particular ciertas condiciones de calidad de vida y determinadas formas de modificación del medio que constituye la base de los hábitats humanos. Volviendo a nuestro último ejemplo, recordemos que las condiciones del ambiente laboral en las minas fueron tan duras que en Potosí murió tanta gente como en Auschwitz. También ese modelo influyó sobre el hábitat urbano. La fiebre de la plata creó un área metropolitana en el antiplano, con casi todos los problemas que caracterizan a las grandes ciudades actuales. Las fases de desarrollo. Vamos a explorar aquí las consecuencias de los conceptos teóricos para cada una de las fases o etapas de la historia argentina. Estas etapas se vinculan con diferentes fases de desarrollo económico-social, en las cuales se adoptaron estilos de desarrollo y modelos de país que difieren cualitativamente uno de otros y que implican sucesivos reemplazos de tecnologías, de modalidad de uso de los recursos naturales, de organización social, con definidas consecuencias ambientales. Fase colonial, hasta 1810. Fase de los primeros años de vida independiente, 1810-1860. Fase de inserción en la División Internacional del Trabajo, 1860-1930. Fase de industrialización sustitutiva de importaciones, 1930-1976. Fase de modernización periférica, desde 1976. En general, esta periodización está asociada a acontecimientos políticos significativos, con lo que se manifiesta con mayor nitidez el cambio de etapa. De todos modos, como ocurre en todo proceso, existe un continuo de lentas variaciones imperceptibles hasta que nos encontramos, casi sin saber cómo, con un cambio cualitativo que ya ocurrió hace tiempo y que en el momento no habíamos percibido. En cada una de esas etapas hemos seleccionado modalidades características de uso de los recursos naturales, consecuencias ecológicas, uso del espacio nacional y urbano, así como de calidad de vida resultante. Estos modelos son, en nuestra opinión, los más significativos por la magnitud de población y de recursos naturales involucrados y por la consecuencia ambientales emergentes. En cada caso, hemos procurado contrastar los hechos efectivamente ocurridos con las propuestas alternativas que se plantearon en cada época. La comparación entre las decisiones tomadas y el conocimiento que se tenía de los fenómenos permite señalar en qué casos el deterioro ecológico se origina en la ignorancia y en qué casos existen razones sociales que llevan a dejar de lado los conocimientos disponibles. Sin embargo, no pretendemos agotar nuestra historia ecológica, sino apenas iniciar su estudio sistemático y proporcionar un marco general a quienes vayan a profundizar sobre aspectos parciales. En la metodología de investigación hemos puesto el acento en el estudio de los nexos casuales entre fenómenos originados en diferentes sistemas, siguiendo criterios que ya hemos desarrollado en otros trabajos. La concepción que aquí se expone fue desarrollada por los autores de este trabajo en un artículo publicado en 1979. Puntos de vista similares fueron expresados por otros autores en el mismo periodo. A partir del artículo mencionado, hemos expuesto sucesivos avances de investigación, en diversas publicaciones, en investigaciones regionales, en actividades de docencia, de extensión y de difusión. Finalmente, el rompecabezas queda armado en este libro, y la historia ecológica argentina nos permite ver con nuevos ojos nuestras cosas viejas. Un lenguaje desespecializado. En la exposición se pone el acento en el uso del lenguaje llano, con exclusión de la terminología técnica usual. En efecto, la experiencia de la década del 80 indica que buena parte de los estudios interdisciplinarios realizados fueron expresados en la terminología de todas las ciencias intervinientes, lo que daba por resultado una difícil comprensión de las interacciones y, por ende, una menor utilización de los resultados. Recíprocamente, el lenguaje no especializado aparece como el punto de encuentro de especialistas de formaciones muy diversas entre sí y con el público no especializado, aún a riesgo de caer en redundancias y en alguna imprecisión.